voy a hablar un poquito de un concepto que en realidad suena como artificial, o yo reclamo o digo que en realidad es natural o metanatural tal vez. O tal vez nos haga pensar una naturalidad diferente. Y lo digo porque el concepto que tenemos de bioinspiración, y pónganse a pensar en esto, y no sé qué pensará Mike y Edgar, que supongo que es o arquitecto, diseñador o algo por el estilo. Supongo que la mayoría de ustedes son estudiantes de arquitectura o algo parecido. ¿Estoy en lo correcto, Mike? Ya se me desapareció Mike. ¿O Edgar? Sí, correcto. Todos y Ok. todas son estudiantes de arqui. Y es que la idea de bioinspirado viene de una cosmovisión que no es nuestra, viene de una cosmovisión importada o traída, es eurocéntrica tal vez, o norteamericanocéntrica o algo parecido, ¿verdad? Y que nos fuerza a pensar que incluso los bosques bonitos y la naturaleza y la armonía con la naturaleza, y pensar casi que la bioinspiración como algo como eso, ¿no? Puede que esté equivocado, y sé que ustedes, como son estudiantes, tal vez sean más rebeldes en ese sentido. Entonces, eh, la idea de lo artificial y no natural en realidad es una construcción cognitiva nuestra, es una construcción nuestra, que definir natural y artificial lo basamos en quién construye o quién desarrolla lo que observamos, si somos nosotros o es otro mecanismo que llamamos biológico, químico, físico, etcétera. Y eso es lo que nosotros separamos como natural y artificial. Sin embargo, nosotros somos un producto natural. Entonces, ¿por qué las construcciones que nosotros hacemos, que son extensiones de nosotros, son artificiales y no son construcciones de un sistema natural como nosotros? Entonces, yo por eso hablo de una cosa metanatural, que al final espero poder aterrizarlo un poquito y generar alguna discusión con ustedes. La gente, cuando piensa en Cyborg, piensa en esto, ¿verdad? Que es una película muy tuanis, pero piensa en robots y piensa en robots que parecen humanos, humanoides y todo eso. Y sí, ¿verdad? Podría ser eso, pero ser un cyborg no es solo ese concepto, ¿verdad? De robots, precisamente, sino que es un concepto más amplio. Y aquí pongo una radiografía de mi clavícula que me quebré hace como mes y medio. Y como ustedes ven aquí, bueno, de repente yo soy un organismo reparable, pero para poder funcionar de manera continua y de manera normal, si no me ponen una placa de titanio con unos tornillos, aunque me puedo reparar, quedaría lesionado y quedaría en un funcionamiento subóptimo. Entonces, para recuperar esa condición que yo tenía antes, utilizamos artefactos que nosotros mismos construimos y diseñamos, y que utilizamos para repararnos, ¿verdad? Entonces, nosotros somos sistemas reparables en cuanto a que biológicamente nos podemos restaurar, pero también en cuanto artificialmente, ¿verdad? Y lo voy a llamar artificial para conveniencia, en cuanto que artificialmente también tenemos mecanismos, tenemos estructuras, tenemos construcciones que nos permiten acelerar o mejorar esa condición de autorreparabilidad. Y eso es precisamente lo que se trata de un cyborg, ¿verdad? Es la idea de fusión animal-máquina. Y fusión no necesariamente tiene que ser así como que yo tengo incrustado un objeto artificial que ya va a ser parte de mí de aquí al resto de mis días, sino que puede ser una cosa como esta, ¿verdad? Que en realidad altera, modifica mi comportamiento, mi cognición, un montón de aspectos de yo como ser humano, y que me transforma en una especie de mezcla humano-máquina, ¿verdad? Y la idea de cyborg viene de la cibernética. La cibernética es una área de conocimiento que estudia el control y comunicación de los seres vivos y las máquinas, ¿verdad? Y apareció mucho tiempo atrás, en los años 40, por razones que ahorita tal vez les explico un poquito. Pero entonces la cibernética precisamente es el área que trata de entender esa relación entre lo artificial y lo natural. Y no solo la interfaz entre esas dos,
sino cómo esos mecanismos o qué mecanismos ocurren en lo natural y en lo artificial que en realidad son lo mismo, que simplemente nosotros ejecutamos de una manera voluntaria a través de nuestros diseños, pero que en los sistemas naturales ocurren también por un mecanismo de diseño otro, ¿verdad? Que viene a través de procesos de evolución, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y entonces ustedes ven algo, por ejemplo, como la ecolocación de murciélagos, que es algo que evolucionó por selección, por procesos de selección natural, es bastante sofisticado, se emiten ondas de sonido que son ultrasónicas, ¿verdad? Que son de frecuencias arriba de 40K, 40 kilohertz, y por propiedades físicas del sonido, genera una señal de ida, una señal de regreso, y esa señal de regreso es interpretada por un murciélago y de esa manera entiende o localiza un objeto o localiza un obstáculo. Ese mismo concepto, ¿verdad? Se utilizó para el sistema de radar en los años 40 y de ahí emergió la idea de cibernética, ¿verdad? El radar es precisamente una señal que se emite y que rebota contra ciertos objetos y al rebotar y por la forma en que regresa esa frecuencia detecto la presencia de esos objetos. Y eso ocurrió en los años 40, lamentablemente, que en los finales de la Segunda Guerra Mundial, para localizar precisamente bombarderos y aviones y barcos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces el sistema radar es bioinspirado, ¿verdad? El sistema radar es bioinspirado y viene de la idea de, que ahora les resumo un poquito, viene la idea de que yo interactúo como objeto, interactúo en un sistema, percibo ese sistema y depende de lo que perciba, yo puedo responder de manera adecuada, ¿verdad? O diseñada de alguna manera. Eso ocurre no solo ocurre en los seres vivos, es un mecanismo universal dentro de los seres vivos y dentro de las máquinas. Eso es lo que es curioso, incluso dentro de nosotros como forma de pensar o forma de actuar. Por ejemplo, las aves también, las aves que tienen cierta percepción, que de hecho tiene que ver mucho con partículas subatómicas, ¿verdad? Y con spin y con cosas de esas, pueden percibir el magnetismo, lo perciben de una forma particular. Aquí ponen un ejemplo de visualmente cómo se vería, digamos, esa percepción, y por eso pueden navegar, ¿verdad? Utilizando una brújula que es natural. Y esa navegación les permite que vean que ya hay un propósito involucrado, ¿verdad? No es que vaga por el cielo y nada más, ¿no? Si está navegando, ¿verdad? Y si quiere ir al norte, por ejemplo, detecta que no está yendo al norte, cambia su movimiento, hace alguna acción, cambia su operación para poder corregir el movimiento y poder volar en dirección al norte. Y eso es extremadamente importante porque entonces son sistemas que empiezan a tener propósito. De ahí todas esas ideas de base, ¿verdad? No de las aves, pero sí de otros sistemas de comunicación en los seres vivos, sobre todo. Este señor que se llama Norbert Wiener, un matemático prominente de los años 40, ha escrito una serie de libros extremadamente interesantes. Incluso en la gente de cibernética se discute que es prácticamente el padre del diseño, ¿verdad? Como tal, porque toma esas ideas, construye esto que es un robot que en esa época costaba cientos de miles de dólares, par de sensores, y que puede navegar hasta 50 y algo. Imagínense ustedes, construir un robot en los 50 no era una tarea. Me avisan si se va la señal porque a veces está bien inestable, o eso me dice aquí. Construyó este robot, ¿verdad? Que tenía dos sensores de luz aquí y que de forma analógica, ¿verdad? Con un sistema de atenuación de movimiento de dos motores, podía navegar, ¿verdad? Podía moverse en una pared y siguiendo una luz, ¿verdad? Y esta foto se tomó de exposición larga para ver cómo va navegando a través del pasillo, cómo se va moviendo de forma, corrigiendo su movimiento debido a dos sensores que tiene. Ese sensor le permite con cierta memoria comparar una situación y poder formular una acción o una respuesta adecuada, ¿verdad? Eso se replica constantemente. Eso es un robot que hice yo, ¿verdad? Pensando en lo mismo, que voy a reproducir en parte lo que hizo
Winner es un pequeño robot que hice yo con un pequeño controlador impreso en 3D y básicamente hay formas matemáticas que donde yo eh, construyo ese comportamiento. Tengo un objetivo particular y tengo entonces un procedimiento matemático que después se traduce en un código de computadora que me permite operar ciertos motores y responder ante la información que percibe, ¿verdad? Entonces aquí tiene unos sensores en varias direcciones, detecta una pared, hace un cálculo dependiendo del movimiento que trae y la dirección que lleva y a dónde quiere ir y hace una corrección de ese movimiento, corrige un error y entonces se mueve en la dirección correcta. Y esto es lo que está intentando es andar lo más recto posible y de esta manera va corrigiendo el error de su navegación. Entonces, la cibernética, que es el control y comunicación de seres vivos, básicamente se resume en esto. ¿Verdad? Y es un resumen bastante grosero, pero digamos es fundamental. Eh, hay un proceso de sensado, ¿verdad? De sensar, de percibir. Después esa percepción permite una comparación, para eso hay que tener alguna memoria, ¿verdad? O una estructura sobre la cual comparar, para después generar una acción, ¿verdad? Poder actuar ante esa información y esto continúa en un loop circular, ¿verdad? Continúa en un loop que no se termina nunca. Y nuestra operación, incluso como individuos, es precisamente esa, ¿verdad? Si ustedes ven, por ejemplo, cuando vamos caminando, en realidad vamos corrigiendo nuestro movimiento y no vamos chocando con los objetos, sino que percibimos mediante nuestra visión, principalmente si tenemos visión, percibimos con nuestra visión, y vamos corrigiendo nuestro funcionamiento dependiendo de lo que vamos observando. Claro, lo hacemos de forma automática, que decimos, en el sentido de que no hay una sensación de que tengo que racionalizar ese proceso. Pero si se pone la respiración, por ejemplo, es otro mecanismo que es automático, pero funciona de esa manera. Hay cierta cantidad de oxígeno en el cuerpo, dependiendo de eso, se genera un pulso respiratorio diferente. Y ese proceso es semiautomático, ¿verdad? Yo lo podría controlar, pero también puede funcionar de forma automática. Entonces, cuando hago ejercicios, por ejemplo, de alguna manera, por la exigencia de oxígeno en la sangre, el corazón empieza a funcionar diferente y la respiración, el proceso de respiración total empieza a cambiar. Y es porque está sensando algo diferente en la sangre, que es la cantidad de oxígeno necesario y la exigencia de oxígeno y de energía de los músculos que genera entonces un cambio en el sistema que entonces genera una respuesta automática de, en este caso, un ser humano haciendo ejercicio. Ahora, si ustedes se ponen a extrapolar un poquito este sistema circular, lo que llaman el famoso pensamiento de diseño, que les soy honesto y que me tiene hasta aquí con el pensamiento de diseño, con el design thinking, ¿verdad? Porque es como una trivialización del proceso de diseño. En realidad viene de esta idea, ¿verdad? Yo también como un constructor, ¿verdad? Yo percibo, ¿verdad? Algo sobre lo cual quiero modificar, empatizo, lo llamamos empatizar en el sentido de que lo entiendo y me involucro dentro de eso que estoy percibiendo. A partir de ahí comparo, ¿verdad? Y lo que quiere decir es defino estructuralmente qué significa eso que observé, eso que estoy percibiendo, genero modificaciones posibles de ese sistema, actúo sobre ellos, ya sea los desarrollo, los construyo, los pruebo, ¿verdad? Para otra vez entrar en el mismo proceso, ¿verdad? Y eso es lo que en realidad el design thinking viene de esta idea de cibernética y fue planteado como tal por Herbert Simon y después algunos otros autores posteriores, que yo creo que el D-School de Stanford se lo robó como una idea de marketing, ¿verdad? Entonces, por un lado está el pensamiento de diseño que tiene que ver más con elementos profundos como esto, y el pensamiento de diseño que es más una cosa de marketing, y después podemos hablar un poquito de eso si gustan. Pero en el centro de todo esto está esta idea de censar, comparar y actuar, ¿verdad? Y esto es un cíclico, ¿verdad? Circular, que no termina nunca, ¿verdad? Es una operación que no termina absolutamente nunca. Entonces, ¿qué es la cibernética? Bueno, basado en ese ciclo, ¿verdad? Que es importante, es todo, ¿verdad? Es muchas cosas. Control del cuerpo de animales, control de plantas, cuando conducimos automóviles, cuando usamos el celular, cuando diseñamos, cuando conversamos en las fábricas,
el aire acondicionado que controla su temperatura, la cocina que controla la temperatura, el ecosistema, en fin, absolutamente todo aquello que tenga un elemento de percepción, un elemento de memoria y de que permita comparar estados y un elemento de interactuar o de generar una respuesta directa ante un estímulo en el medio. En eso consiste la cibernética, y si ustedes se ponen a pensar, precisamente el proceso de diseño que ustedes están llevando es un proceso cibernético, ¿verdad? Ustedes están percibiendo algo, están generando, a partir de ciertas estructuras, están comparando y desarrollando para poder generar una acción, para poder involucrar en ese sistema, para poder volver a transformar, y es un proceso, ¿verdad? Circular. Y lo importante de la cibernética es que son sistemas con propósito, ¿verdad? O sea, yo no es que dejo a la deriva el sensado, a partir del sensado, la comparación y el actuar, lo dejo a la deriva, sino que tiene un propósito. O sea, ese cambio, ¿verdad? Y ese actuar es para poder lograr un objetivo particular. Entonces logra objetivos. Entonces, si por ejemplo, incluso el murciélago que emite ondas de ultrasónicas, hay un objetivo concreto de ese procedimiento, ¿verdad? Y ese objetivo es el de localizar, en este caso, por ejemplo, alimentos, o el de navegar en un sistema complejo con paredes rígidas. Y ese sistema entonces tiene un propósito concreto, son sistemas con propósito. Esa es la diferencia a la hora de diseñar, es precisamente como decía Herbert Simon, ¿verdad? Es agarrar el presente, es transformar el presente para generar un futuro. Precisamente ese futuro no es aleatorio, es un futuro diseñado, es un futuro que tiene un propósito concreto que nosotros queremos llevarlo, el sistema llevarlo, de alguna manera haciendo transformaciones, llevarlo en esa dirección. Y en ese sentido, ven ustedes que esto cibernético uno habla indiferentemente de lo que es natural y lo artificial, y tendemos a pensar de una manera separada lo natural y lo artificial. En realidad existe ya una fusión, ¿verdad?, de los dos, porque nosotros mismos respondemos ante esos sistemas naturales, y nosotros alteramos también esos sistemas naturales, y nosotros construimos a partir de sistemas artificiales, a partir de esa información de lo natural. El coronavirus es un buen ejemplo de eso, ¿verdad? El coronavirus sea diseñado, sea un producto de la actividad humana, de hecho, sería como el primer fenómeno tipo catástrofe del antropoceno, ¿verdad? Si lo vemos los humanos como una era geológica, que se le llama antropoceno, donde la era geológica es que existen modificaciones sustanciales en el sistema que son geoclimáticas. Nosotros hemos generado esas modificaciones, y el virus y la forma en que un virus como este opera ahora en nuestro planeta tiene que ver por nuestro mismo proceder, ¿verdad? Y este mismo proceso circular el proceso de control del virus es el mismo proceso circular. El proceso del virus de propagación es un proceso circular que es igual, ¿verdad? Que es un sensado, hay una comparación, hay un actuar sobre eso, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí viene la idea de cyborg, ¿verdad? Vean que ustedes ya traslado el concepto nada más a todo sistema, sino que lo traslado precisamente a los humanos, ¿verdad? La idea de cyborg viene de un ser humano, ¿verdad? Que es tener una base de organización que me resuelva los problemas y que yo no tenga que de manera consciente pensar en ellos, ¿verdad? Entonces yo trato de estructurar, por ejemplo, el funcionamiento de mi respiración es uno de esos, ¿verdad? Es un problema, tiene que obtener oxígeno, el sistema funciona, yo no tengo que estar pensando en respirar, yo no en la mañana no me tengo que estar levantando para ver si respiro o no respiro, pero yo también construyo sistemas sobre eso de la misma manera, para que nosotros cuando tengamos esos sistemas con nosotros, ¿verdad? Fusionados, que ya son construidos por nosotros, de la misma manera ayuden a que yo pueda tener unas libertades que antes no tenía, ¿verdad? Y que las utilice de forma natural y que me permita extender mis posibilidades como ser humano, gracias a que me libera a mí de conscientemente tener que resolver problemas. Esa viene la idea del cyborg, y se originó con la idea del desarrollo de los trajes espaciales en la era espacial, ¿verdad? Estamos hablando de los 60s,
creo que se llama Manfred Klein, el primero que utilizó el nombre cyborg, y la idea era en el espacio había que solucionar, llevar al ser humano a una condición que no está, no está preparado, ¿verdad? Entonces hay que crear todo un sistema homeostático, ¿verdad? Encerrado, que controle todo solo para que el astronauta cuando salga al espacio exterior no tenga que estarse preocupando de que si está muy frío, si está muy caliente, si las radiaciones, si el control del aire, el control de la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. No tenga que estar pensando en esas cosas, sino que pueda libremente explorar el espacio. Y en eso viene la idea de cyborg, ¿verdad? Uno de los elementos de solución de los cyborgs es la reparación, ¿verdad? Y vean ustedes, por ejemplo, este se llama, es un gamer que se llama Daniel Melville y lo que tiene es una prótesis, ¿verdad? Él perdió el brazo y entonces él utiliza y adapta, digamos, se repara, pero adapta el brazo para poder cumplir con una función de gamer que siempre que le gusta hacer, ¿verdad? Entonces necesita un reemplazo y repara el sistema con un sistema artificial, ¿verdad? Un sistema biónico, digamos, que le permite entonces operar el brazo, no importa si de la misma manera en todas las funciones, pero la función de juego del gaming le funciona perfectamente bien, ¿verdad? Pero también para amplificar, los más comunes son eso, ¿verdad? La misma placa que tengo ahora aquí de titanio es una reparación, es un sistema cibernético que repara, ¿verdad? Y que facilita el proceso natural de recuperación. En este caso también es una reparación donde sustituye, reemplaza, ¿verdad? Algo que se perdió por alguna razón. Pero también amplifica nuestras capacidades, ¿verdad? No solamente tenemos que tener algo malo para poder transformarnos en esta fusión artificial natural, sino que, por ejemplo, este es un sexto dedo, ¿verdad? Que permite entonces, Dani y Claude, que permite tener más habilidad para coger cosas y recoger cosas más grandes. Se actúa mediante, creo que el dedo gordo del pie, creo que yo muevo el dedo gordo del pie y entonces hace que cierre, ahí pueden buscarlo en esa dirección, hace que cierre el dedo extra dedo extendible y vean que lo que hago es extender las capacidades de las personas en vez de simplemente reparar algo que está dañado. O esto, ¿verdad? Que son estos exoesqueletos que ya se están haciendo cada vez más prominentes eh, y que esta es una empresa que se llama German Bionic, que lo que hacen es dar fuerza, ¿verdad? Fuerza extraordinaria a nosotros seres humanos para cumplir con ciertas tareas cualquiera que nosotros nos propongamos, ¿verdad? Entonces vean que extiende nuestras capacidades, nuestra habilidad de movimiento es lo que se mantiene, ¿verdad? Que es lo valioso de nosotros y la fuerza, que es una propiedad que podemos tenerlas en diferentes grados, cuando utilizamos algo como esto, universaliza la capacidad de carga, ¿verdad? De las personas, porque la capacidad de movimiento la tenemos todos y la capacidad de carga nos diferencia y con esto permitimos entonces que cualquier tarea que implique carga, cualquiera de nosotros y nosotras podamos realizarlo con la extensión de esta posibilidad, ¿verdad? Esta es una empresa alemana y es una empresa china, creo que se llama Atom, que hace lo mismo, ¿verdad? La idea es precisamente, sobre todo, también quitar la carga en la espalda para evitar lesiones, ¿verdad? Entonces, facilitar el trabajo pesado, generando un esqueleto externo que entonces amplifica mis posibilidades. Esto es algo que se llama Neuralink, que de hecho es Elon Musk, el dueño de esa empresa. Este es un experimento donde a este macaco le pusieron un chip en el cerebro. Primero el sistema aprendió, el monillo primero con la mano jugaba Pong, ¿verdad? Pero después con el chip se leyó qué hacía el cerebro cuando estaba jugando Pong. Y ahora el macaco aquí está recibiendo premios, ¿verdad? De alimentación. Cuando juega Pong, pero nada más pensando en el juego de Pong, ¿verdad? Eh, y mientras la bola no se pierda, recibe premio. Entonces, está solamente pensando en el punk y ya empieza a funcionar y empieza a jugar bien. Y eso es porque ya se genera una interfaz, ¿verdad?, entre el cerebro y la máquina, ¿verdad? Hay una interfaz que permite esa conexión de ya ondas cerebrales con acciones particulares
en un sistema artificial, ¿verdad? Y después está este que no sé si lo han visto, que es Neil Harbison, que es un tipo medio rayado, es un artista que se implantó, ¿verdad? Un sistema, él no ve colores, él ve gris nada más. Él se incrustó un sistema, una antena, donde traduce o transduce, sería la palabra, imágenes y colores a sonidos. Entonces él percibe los colores como sonido y por esa razón, más bien no solo sustituyó un problema de visión, sino que amplificó sus capacidades de visión, porque entonces el sonido, él amplió, por ejemplo, el rango de luz y puede percibir lo infrarrojo, por ejemplo, ir hasta lo ultravioleta. Entonces puede percibir colores a través del sonido que nosotros no percibimos. Y eso entonces amplificó su capacidad como ser humano, ¿verdad? Y este es un proyecto que estoy trabajando con una compositora de la UCR, Susan Campos. Este es un transductor ultrasónico y la idea es poder navegar como un murciélago, digamos, con un ecosonar en el espacio. Y este es un prototipo que desarrollé para hacer algunas pruebas y también para escuchar a los murciélagos como tal y hacer una transducción del sonido de los murciélagos a sonidos de nosotros los humanos. Y en fin, nosotros como personas somos incluso ya no somos entidades naturales solamente, sino que somos entidades artificiales. Nosotros somos datos, básicamente. Estamos incrustados o insertados como datos en una serie de sistemas y redes como Facebook, Twitter, en la geolocalización de nosotros, por ejemplo, ya cambió. Antes era muy difusa, yo estaba en un lugar, en un barrio tal vez, pero ahora en cada instante de tiempo tengo un punto GPS exacto de mi localización. Entonces ya nuestro concepto de espacio, nuestro concepto de localización se modificó, ¿verdad? Debido al artificial y operamos de otra manera debido a eso. Difícilmente hoy alguien se pierde al darle una dirección y no llega en el momento adecuado y en el lugar adecuado, ¿verdad? Y si se pierde es que bueno, realmente, o sea, por favor, existe la posibilidad de navegar en tiempo real y de obtener información de lugares exactos a través de información. Y bueno, esta presentación misma, vean ustedes que se pasa de un sistema de comunicación natural, que es el mío, a sistemas, hay transductores, hay un micrófono, hay una cámara que lo mueven a sistemas eléctricos, electromecánicos, y después se pasan a sistemas digitales, pasan a una nube y después hay un proceso inverso de que ustedes perciben. Pero vean que entonces yo me transformé en digital, digamos, yo podría estar ausente y solo queda la información digital. Y yo esto lo pude haber grabado incluso de antemano y ustedes lo pudieran haber visto, que daría lo mismo en ese sentido, ¿verdad? Porque ya se transformó en información digital y esa es la información digital que ustedes están transformando. Entonces, esos elementos hay que pensarlos, esos procesos de transformación de información forman parte de esa cibernética, forman parte de esos procesos de diseño, ¿verdad? Cómo se pasa la información de un dominio a otro, cómo somos a veces naturales, a veces artificiales, y cómo es una fusión de esos dos elementos lo que hace las cosas interesantes, no lo puramente artificial ni lo puramente natural en ese sentido. Entonces, en ese sentido, lo natural y artificial se fusiona sobre todo por la computación, ¿verdad? Vean ustedes, es una computadora que se llama Raspberry Pi, cuesta $5 y es una gran computadora. Y yo puedo ahora esa computadora incorporarla de manera casi que orgánica en cualquier otro sistema, en sistemas vivos como tal, y podemos entonces ya ser nosotros mismos, ya no hay interfaz, y nosotros mismos somos la interfaz digital, ¿verdad? Ahora lo usamos de manera particular a través de nuestros teléfonos, pero todos nosotros somos esa interfaz a un mundo digital. Entonces lo natural y lo digital se empiezan a fusionar, ¿verdad? Lo natural y lo artificial a través de elementos que transforman ciertos tipos de información. En este caso, por ejemplo, los sistemas naturales, que son bioquímicos, bioeléctricos, los transforman a sistemas digitales o electromecánicos y después digitales y después viajan en un sistema totalmente digital para después ser revertidos a otros sistemas que pueden ser mecánicos o hasta orgánicos, o ser transformados en otros sistemas orgánicos, ¿verdad? Entonces la percepción, por ejemplo, incluso
la sensación con otras personas podría viajar a través de un sistema artificial, pero el contacto sigue siendo un contacto que nosotros lo transformamos en algo orgánico con todos entre nosotros, ¿verdad? Entonces hay una cosa metanatural en ese sentido, ¿verdad? Que está por encima de que si es artificial o natural, es indiferente, ¿verdad? Es en que donde yo fusiono conceptos que pueden ser o cosas que yo las veo como naturales con cosas que yo determino como artificiales porque las construí yo mismo. Pero en realidad representan una naturalidad más grande, ¿verdad? Una universalidad natural mucho más grande, que es lo que nos permite precisamente esa fusión, ¿verdad? Esa unión entre los dos. Entonces, al final, ¿de qué sale todo esto? ¿Qué es lo que bioinspira? ¿Qué es lo que nos inspira a construir cosas interesantes o cyborgs, ¿verdad? Pensar en extender nuestras capacidades, no solo construcciones que nosotros vestimos o que incrustamos incluso orgánicamente dentro de nosotros, sino los objetos que nos rodean, cómo extienden nuestras posibilidades. Entonces estamos hablando de fusión animal-máquina de múltiples maneras, ¿verdad? Estamos hablando de circularidad y retroalimentación. Los sistemas no se quedan estáticos y no son como una piedra que se queda en un lugar, ¿verdad? Y no pasa absolutamente nada. La misma piedra sufre procesos, ¿verdad? De percepción en el sentido de que está en contacto con un medio externo, ¿verdad? Lo que pasa es que no está vivo en el sentido de que no puede, ¿verdad? Generar respuestas cognitivas de cierta manera al sistema. Y en una planta, en cambio, procesa información del ambiente y en tiempo real puede modificar su comportamiento y generar rutas que voy a llamar cognitivas, extendiendo el concepto, digamos, cognitivo, que son rutas de comportamiento que puede ejecutar dependiendo de lo que... eso viene de la circularidad y la retroalimentación, ¿verdad? Eh, la forma y función de los objetos, tanto naturales como... Y me refiero no fenetismo, ¿verdad? O feneticismo, que es que es la forma porque clasifico las cosas como tienen, ay, qué linda la forma, y entonces voy a hacer un techo que tiene la forma de una escama de peso. Muy bonito, pero en realidad yo pienso que para diseño y para generar realmente algo potente, transformador, tenemos que trascender lo que es puramente feneticismo o referido puramente a la forma, sino que tiene que ver la forma como elemento que genera comportamientos nuevos o que generan un actuar diferente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, qué sé yo, las plumas de un ave que permiten retener calor, si yo diseño algo que tiene la idea de la pluma de ave, es precisamente para incorporar a través de la forma cierta funcionalidad que puede ser relevante para un sistema artificial que se inspira en sistemas naturales, ¿verdad? Y le digo lo metanatural y lo tecnonatural, ¿verdad? Hablar de como que existe cierta forma de desarrollar tecnología que en realidad también representa la naturalidad de alguna manera a través de nosotros o la expresión de nosotros, ¿verdad? Una expresión natural de nosotros que termina en construcciones artificiales. Y bueno, aquí nada más es para generar un poco de discusión, no sé si están de acuerdo o no. Yo todas estas cosas me parecen lindísimas, ¿verdad? Pero para mí son biocursis, biotriviales y biosimplistas, ¿verdad? O sea, qué bonito, claro, se parece muchísimo y qué tuanis, qué bonito los zapatos y este carro que parece un pececillo hermoso. Pero ese es trivial, es trivial. No tiene ningún impacto en la transformación de nosotros como seres humanos, ni amplía nuestras capacidades en el sentido amplio, ¿verdad? Bueno, podría ser que estos zapatos ayuden a agarrar mejor, podría ser, pero no tienen que ser forzados, digamos, a que se vea como natural. No tiene que ser solamente la forma y ni tampoco la percepción de que yo lo perciba como natural. Tiene que ver con esto de cibernética que les digo, ¿verdad? Que es un sistema que sensa, es un sistema que tiene memoria y que se comporta y es un sistema que actúa, ¿verdad? Con esa información que acaba de censar. Y bueno, la misma forma de pensamiento de nosotros es recursivo, es circular, ¿verdad? Nuestra cognición es una forma como de computar la realidad
Al computar esa realidad nos damos cuenta de que no coincide en algo y la volvemos a computar, la volvemos a computar, la volvemos a computar y pasamos en ese proceso hasta que coincide y entendemos algo y así es como vamos aprendiendo, ¿verdad? Tenemos ciertos modelos que lo llamo yo cómputos en nuestra cabeza y hasta que logremos encajarlos, ¿verdad? O cambiar elementos en nuestra mente, que podemos entonces aprender algo nuevo. Entonces son procesos también circulares. Entonces casi todo lo que nosotros estamos involucrados son procesos circulares como la misma idea de...